Estamos de vuelta y es que el Programa Mundial de Alimentos señala que los conflictos armados están entre las causas de hambre que viven millones de personas en el mundo. ¿Cómo causan hambre los conflictos? Bueno, pues el conflicto es el principal motor del hambre en la mayoría de las crisis alimentarias del mundo, desde Sudán hasta Siria, desde Yemen hasta la República Democrática del Congo, la cual lleva la inseguridad alimentaria y nutricional a niveles históricos. A esto se le suma la fuerte arremetida de Israel en contra del pueblo palestino, lo cual ha hecho que los niveles de hambre se disparen allí. Hay que señalar que la inseguridad alimentaria se agrava cuando los combates destruyen cultivos, infraestructuras de agua y saneamiento, interrumpen el suministro de alimentos y agua. De igual forma destruyen viviendas. Asimismo, obligan a un gran número de personas a abandonar sus hogares, tierras y medios de subsistencia. Como se lo adelantábamos, Sudán figura entre los países más golpeados por los conflictos, lo cual agrava la inseguridad alimentaria que padecen las y los ciudadanos. Entre los afectados se encuentran, por ejemplo, los agricultores, quienes luchan por mantener la producción de trigo. Los productores se enfrentan a diversos obstáculos para la producción de ese maíz, de esa semilla, como cortes de electricidad, daños en la infraestructura y la intensificación de la destrucción causada por el conflicto en medio de los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas sudanesas y las Fuerzas de Apoyo Rápido, las llamadas FARC, un grupo paramilitar. En 2024, una iniciativa conjunta entre el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas y el Banco Africano de Desarrollo logró un aumento del 70% en la producción de trigo en 5 estados sudaneses. Sin embargo, el país se enfrenta a una crisis de hambre cada vez más intensa, agravada por la destrucción de la infraestructura agrícola a raíz del conflicto y el desplazamiento masivo de trabajadores. De igual forma, la nación sigue al borde de la catástrofe alimentaria sin precedente y se estima que más de 5 millones de personas corren el riesgo de sufrir inseguridad alimentaria extrema. Importamos semillas y fertilizantes de forma privada, pero nuestros cultivos ahora están agotados debido a los cortes de energía tras los ataques de la Fuerza de Reporteros Sin Fronteras. Perdimos nuestra cosecha de habas y ahora el trigo está en peligro si persiste el corte de energía. Esta es una verdadera crisis. Por su parte, el conflicto armado continúa siendo la primera causa subyacente del hambre en Yemen y una de las crisis económicas derivada de la misma situación. A continuación le ampliamos detalles en el siguiente material. El Programa Mundial de Alimentos, PMA, emite una alerta sobre la creciente crisis alimentaria en Yemen, devastado por la guerra. Más de 17.6 millones de personas, de los 30 millones de habitantes del país, podrían sufrir inseguridad alimentaria grave en 2025. Según Naciones Unidas, Yemen sigue sufriendo una de las crisis humanitarias más complejas del mundo, con más de 4 millones de personas desplazadas debido al prolongado conflicto y la inestabilidad económica que afecta a más de la mitad de su población, entre los que se encuentran un gran número de infantes. En este contexto, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, ha indicado que la mitad de los niños menores de 5 años en Yemen están en estado de desnutrición. 1 de cada 2 niños menores de 5 años están desnutridos en Yemen hoy en día. Esta es una estadística casi sin precedentes en el mundo. Entre ellos, hay más de 540.000 niñas y niños que están grave y agudamente desnutridos. Igualmente alarmante es el número de 1,4 millones de mujeres embarazadas y lactantes que están desnutridas. Por su parte, la organización Acción contra el Hambre indica que después de una década del conflicto y crisis sucesivas, el número de yemeníes que necesitan ayuda humanitaria ha seguido aumentando, pasando de 18,2 millones en 2024 a 19,5 millones en 2025. La inestabilidad en el Mar Rojo ha agravado aún más la crisis humanitaria, interrumpiendo el suministro de alimentos, combustible y otros productos esenciales, la mayoría de los cuales son importados. La inseguridad en las costas también ha afectado los medios de vida de los pescadores, quienes proveen alimentos a las regiones cercanas y han tenido que desplazarse en busca de nuevas oportunidades económicas.
Y esta situación se repite también en la República Democrática del Congo. El Programa Mundial de Alimentos revela el número más alto jamás registrado de poblaciones en situación de inseguridad alimentaria aguda. Esto debido al agravamiento del conflicto armado. A continuación le ampliamos detalles. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, y el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, PMA, anunciaron recientemente nuevos datos del último análisis de la clasificación integrada de la seguridad alimentaria en fases, revelando el número más alto jamás registrado de poblaciones en situación de inseguridad alimentaria aguda en la República Democrática del Congo. 2,5 millones de personas se han visto empujadas a una inseguridad alimentaria aguda y las necesidades están aumentando. La situación humanitaria en el Congo se está deteriorando a un ritmo alarmante. Las familias que ya tenían dificultades para alimentarse ahora viven una realidad más dura. Hemos podido reanudar las operaciones de Kibú del Norte y Kibú del Sur, pero necesitamos urgentemente más recursos y financiación. Así pues, una cifra alarmante de 28 millones de personas se enfrentan ahora a una hambruna aguda, una cifra que ha aumentado en 2,5 millones desde el brote de violencia más reciente en diciembre. En este grupo se incluye 3,9 millones de personas que experimentan niveles de hambre de emergencia. Es preciso indicar que en los últimos 6 meses, la crisis alimentaria, cada vez más grave, ha afectado a la población de la República Democrática del Congo, donde el conflicto armado, la inestabilidad económica y el aumento de los precios de los alimentos han puesto en riesgo a millones de ciudadanos. La paz es una necesidad tácita para el Congo, lo que nos permitiría solventar nuestras necesidades. Al mismo tiempo, las personas desplazadas internas que escapan de la violencia siguen entre las más vulnerables, sufriendo las consecuencias más graves a la agravación de la crisis alimentaria. Según el último análisis, más de 2 millones de personas desplazadas padecen hambre aguda y la alarmante cifra de 738.000 se encuentra en situación de emergencia. A esto se le suma la fuerte depreciación del franco congoleño, el cierre de bancos y la pérdida de ingresos que han dificultado cada vez más que las familias puedan acceder incluso a los productos básicos. Asimismo, la inflación y la interrupción de las cadenas de suministro han contribuido al aumento de los precios de los alimentos. Alimentos básicos como la harina de maíz, el aceite de palma y la harina de yuca están experimentando aumentos de precios de hasta un 37% en comparación con los niveles previos a la crisis, empeorando aún más la crisis alimentaria. Pero esto no es todo, y es que la crisis humanitaria también se agudiza en la Franja de Gaza, donde el hambre se ha incrementado después de 3 semanas sin ayuda humanitaria, ya que las autoridades israelíes mantienen el bloqueo total a la entrada de suministros. Detalles en la siguiente historia. La decisión de Israel de detener la entrada de ayuda humanitaria, incluidos alimentos y combustible, y el corto limitado del suministro eléctrico, agudiza la crisis alimentaria, mientras el gobierno de Israel continúa cerrando los cruces fronterizos de la Franja de Gaza. Ante este escenario, varias panaderías se han visto obligadas a cerrar debido al agotamiento del gas necesario para su funcionamiento. Esperé en la fila durante más de 2 horas. Solo para conseguir una barra de pan. Tuve que llegar al amanecer para asegurarme de conseguir algo. Tenemos miedo de que las panaderías cierren. Asimismo, los palestinos se han visto obligados a volver a cocinar en fogatas tras agotarse el suministro de gas doméstico. Hemos estado viviendo en una tienda de campaña desde que volvimos y no hemos tenido gas para cocinar durante 2 meses, cocinando en una fogata. Pero la leña escasea. Ahora usamos cartón, lo que afecta mi salud. Al mismo tiempo, las reservas de alimentos, incluyendo carne y productos lácteos, se están agotando y la llegada del mes sagrado del Ramadán, cuando aumenta la demanda de alimentos, ha exacerbado la escasez. Esto deja a los habitantes de Gaza vulnerables al hambre y las enfermedades.
Gaza ha quedado completamente destruida. Solo quedan piedras y escombros. Ahora necesitamos urgentemente comida y agua. Pero el cierre de estos cruces fronterizos ha afectado gravemente nuestras vidas, las de niños, mujeres y ancianos. No tenemos acceso a comida ni agua, que son esenciales para nuestra vida diaria. Pero, ¿dónde podemos conseguirlas? Ante esta alarmante situación, la Organización Humanitaria Global Acción contra el Hambre pide urgentemente, más que nunca, un alto al fuego inmediato y permanente, el acceso sin trabas de la ayuda humanitaria, la liberación de los rehenes y la protección de los civiles y los trabajadores humanitarios. Hacemos una segunda pausa en la emisión del día de hoy, pero al regreso de nuestro recorrido digital estaremos hablando de las bolsas asiáticas que extienden su desplome a este lunes tras la guerra comercial desatada por Donald Trump. Ya volvemos.